desde la costa norte de Honduras, San Pedro Sula, al fin de la noche, la comparecencia profesional de interés nacional, la revelación producto de la investigación y las noticias del día, al fin de la noche. Desde este momento, por Maya Televisión, el canal de mayor cobertura en la televisión de Honduras. Ya con ustedes, el licenciado Arnulfo Aguilar. Al fin de la noche, el noticiario producido en la costa norte de Honduras, desde la ciudad de San Pedro Sula, para Maya Televisión, su matriz en la ciudad de Tegucigalpa, la capital de Honduras, y desde allí pues más de 600 estructuras de cable, el sistema satelital y por supuesto las redes sociales hacen el baño extraordinario para que millones de personas puedan disfrutar de estos contenidos y de esta programación. Al fin de la noche. Saludos para ustedes, amigas y amigos, en especial para los devotos del Cristo Negro de Esquipulas, que hay celebraciones tanto en Honduras y qué decir de la hermana República de Guatemala, la comunidad de Esquipulas, la Basílica. Cada 15 de enero es un llenazo extraordinario de las cofradías, de los devotos, las romerías que llegan especialmente de El Salvador, de Honduras, las excursiones que llegan de México, la gente que viene de Estados Unidos y las 16 comunidades indígenas de Guatemala. Es algo muy lindo llegar allí para conocer la obra esculpida del Cristo Negro de Esquipulas. Se respetan las creencias, se respetan las instituciones cristianas en sus diferentes nominaciones y creencias. Y asimismo, pues, nosotros respetamos a los pueblos y a la gente que llega a venerar al Cristo Negro de Esquipulas. En Honduras, la comunidad de Arena Blanca, en la zona del departamento de Lloro, en la jurisdicción del municipio del Progreso, recibe al menos unas 25,000 personas. Si usted no puede viajar a Guatemala, tiene dos opciones. Uno, visitar Arena Blanca. Allá en Santa Bárbara, el Huancasco de Gualala, está en el mes de enero, también vestida de gala la comunidad. Saludos para la gente de Gualala. Y la otra opción es escuchar la transmisión en las redes sociales a través de Radio 1 con el sermón directamente desde la Basílica de Esquipulas. La temática de hoy está relacionada con los actos de corrupción, como se escucha popularmente, que reventaron en el año 2018. Falta que aparezcan los del año 2019. De momento, lo que nos tiene espantados y en una gran tragedia son las masacres que en menos de 15 días que van del mes de enero ya registran bastantes muertos. Creo que las tragedias nos conmueven y nos llaman a reflexión. Esa masacre de Salamá contra el padre, sus dos hijos y el sobrino del locutor, es algo horrible, ¿sabe? Esa otra masacre que se denomina la del túnel del Carrizal, una persona semi-encostalada, el otro en una caja, a todos los cuerpos los fueron a tirar allí a ese túnel en Tegucigalpa, descalzos. Hay una mujer allí y las otras tragedias que se han dado en la costa norte nos conmueven y creo que el Estado tiene que redoblar el trabajo para combatirlo. Y de allí pues que comienzan las clases y no hay dinero. Si en el año 2018 la investigación de la Universidad Pedagógica Nacional nos habló que 1.600.000 almas no pudieron ingresar al sistema educativo, con esta crisis tan terrible que se comienza el año 2019, esperemos que exista primero la creatividad,
la animación para que la juventud y los niños puedan entrar a estudiar. Ahora pues tenemos los casos de discusión en materia política, que es las reformas electorales, eso de la segunda vuelta, que se pongan de acuerdo los del Partido Libre, los del Partido Nacional, el Partido Liberal, el Partido Salvador de Honduras y las demás bisagras que están operando en el sistema político nacional. Y luego pues ahora que se abre el año con la llegada a declarar, oiga bien, aquí no hubo persecución, aquí no hubo órdenes de captura contra este escándalo llamado el Arca Abierta, que es, como quien dice, una sucursal del escandaloso caso llamado Pandora. Funcionarios del actual gobierno, de administraciones pasadas, diputados, propietarios, suplentes, exdiputados, empresarios y personas particulares relacionadas a las tales ONG están siendo involucradas. Hoy nos acompaña el abogado Tomás Emilio Andrade. Bienvenido, abogado Andrade, a los estudios de Maya Televisión en la ciudad de San Pedro Sula. Don Arnulfo, y a la audiencia nacional de este prestigioso programa. Estamos ante el desarrollo, la continuidad de grandes escándalos de corrupción que se destaparon en el año 2018. En total son 6, comenzando con la red de diputados, usted la conoce muy bien, sigue la fe de rata, enseguida está la caja de la dama, luego está esto del caso de Pandora y está este caso que están llegando a declarar. Extrañamente fueron invitados a declarar en el Arca Abierta. ¿Cuál es la percepción, la visualización que usted, abogado Tomás Emilio Andrade, tiene en relación a estos casos de corrupción? Y luego está pues la violación a derechos humanos que se dan en el país. Es bien fácil hablar de por qué razón el Ministerio Público está presentando estos requerimientos fiscales a partir de la entrada en vigencia del convenio que le da los convenios a la Maxi para poder apoyar y acompañar al Ministerio Público en este tipo de denuncias que se presentan por parte de la población hondureña. El caso de las ONGs ligadas a la corrupción en el país no es de ahora, viene desde mucho tiempo atrás. Diferentes partidos políticos, en especial el Partido Nacional, ha creado un sinnúmero de estrategias a fin de hacer los negocios sucios, contratos, convenios con diferentes diputados, ministros, que se han prestado para generar los recursos para votar a favor o en contra de determinada ley o aprobar contratos a favor de compañías tanto nacionales como internacionales. Es por eso que el Ministerio Público ahora se vio obligado a presentar estos requerimientos fiscales contra estos diputados malvados, corruptos, que ahora están saliendo a la palestra pública. Da pena, da vergüenza ver cómo estos señores han alcanzado un curul en este Congreso Nacional y desde ahí han comenzado a poner en práctica acciones ilícitas, irregulares, que ellos pensaron que nunca se iba a encontrar esos recursos desviados que son parte del presupuesto nacional y que somos nosotros, el pueblo hondureño, quien con nuestros impuestos, con nuestros apoyo y robo que se nos hace, inclusive hasta cuando compramos un galón de combustible, ¿no? No sé si la gente sabe, pero el 40% de lo que vale cada galón de combustible va para el Estado. Y al final no vemos en qué se invierte. Tenemos peajes por parte de una compañía que es COVID de Ecuador, que es la que cobra
y continúa cobrando carreteras que fueron construidas con el presupuesto nacional, y ahora COVID, una compañía ecuatoriana, es la que nos está cobrando ese peaje. Afortunadamente en la crisis postelectoral pudimos por lo menos quitar uno de ellos, aunque ahora tengo entendido que la Municipalidad de San Pedro Sula piensa nuevamente construir el peaje que se encuentra en la salida de San Pedro Sula en el sector de Chamelecón. Los casos emblemáticos de diputados del Arca Abierta, de Planeta Verde, de un sinnúmero de organizaciones no gubernamentales que han participado en el blanqueo, incluso familiares del actual presidente de la República, que son presidentes o gerentes de esta ONG. En el caso Pandora, por ejemplo, nos encontramos ahí el cuñado de don Juan Orlando Hernández, que es un señor de nacionalidad francesa, que era el esposo de la señora Hilda Hernández. Nos encontramos a la mamá del mismo señor presidente de la República, nos encontramos a la mamá de la primera dama, nos encontramos a familiares, amigos cercanos, de tal manera que es imposible poder desligar esta fuga de recursos del Poder Ejecutivo. Es decir, que desde el Poder Ejecutivo se emitían las órdenes para hacer los cheques que iban a parar a estas ONGs, y estas ONGs posteriormente le entregaban los recursos a través de giros de depósitos a cuentas, y eso es lo poco que sabemos. Es decir, esto solamente es la punta del iceberg, lo que se ve. Casos de corrupción y desvío del presupuesto nacional para fines corruptos es lo que menos se ha presentado. Es decir, si empezamos a buscar toda la pudrición que se encuentra en este momento en el país, le digo que nos asustaríamos y no podríamos ni siquiera dormir. Es terrible la situación, y yo espero que el Ministerio Público, que el abogado Chinchilla, ahora que tiene esta gran responsabilidad, y que la misma embajada norteamericana lo apoyó para que continuara en ese cargo, aun cuando era ilegal, pero que al final terminó negociando y ahí está. Será la Maxi entonces la que deberá de presionar a fin de que se presenten los próximos requerimientos fiscales en contra de actuales ministros, viceministros, diputados, alcaldes que están siendo señalados no solamente por el delito de corrupción, sino también por narcotráfico, que eso es algo terrible, ¿no? Generales comisionados de la policía, otras personas que han estado involucrados, el mismo capitán Santos Orellana, Rodríguez Orellana, cuando denunció que el helicóptero era propiedad del hermano del presidente de la República, lo que hizo las Fuerzas Armadas fue inmediatamente darle una baja deshonrosa. Ni siquiera sus compañeros de promoción de este capitán salieron ahí a defenderlo. Es decir, yo no entiendo cómo es que las Fuerzas Armadas dicen que son servicio, lealtad y sacrificio. Tengo entendido que ese es el emblema de ellos. Ellos son leales, pero al dinero, son leales a la corrupción, son leales al crimen organizado. Es decir, totalmente desviados de los principios que fundamentan la existencia de las Fuerzas Armadas. Por eso hay muchas personas que ahora están planteando que la necesidad, cuál es realmente el objetivo que tienen las Fuerzas Armadas en el país, si realmente lo están cumpliendo, y si no lo están cumpliendo, deberían desaparecer. Ese es el análisis que ahora tienen muchos cientistas sociales, que plantean de que las Fuerzas Armadas deben de ser intervenidas, porque hay demasiado delincuente ahí, demasiados policías corruptos, y es más, entre ellos chocan, porque algunos policías honestos, porque sí hay policías honestos y sí hay militares honestos, pero tratan de mantenerse al margen de sus jefes inmediatos, porque si están muy cerca los involucran, y si están retirados pueden continuar
en su carrera. Es decir, es una actitud también un poco acomodada la de algunos militares, ¿no? Porque ya lo decía el comisionado Osorio Canales, dijo la vez pasada que era un deber de los policías y de los militares confrontar a los comisionados, a los generales, a los coroneles, que en este momento son los que mandan en Honduras, y denunciar los actos de corrupción y de complicidad en el crimen organizado de la cual ellos son parte. Las Fuerzas Armadas deben ser intervenidas. Ese es el criterio de muchos. Es decir, si usted ve unas Fuerzas Armadas que son parte del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, donde está el Ministerio Público, donde es parte del Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Defensa, las Fuerzas Armadas, la Policía de Investigación y todas las demás policías que se han conformado, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, que es donde se elaboran las estrategias de defensa y seguridad del territorio nacional, donde hay inteligencia. Es decir, ¿cuántos extraditados ha solicitado Estados Unidos hasta el momento? Increíblemente, ninguno de estos extraditados tenían investigación pendiente en Honduras y a ninguno se le había presentado requerimiento fiscal. Eso es totalmente aberrante, da vergüenza que un ministerio público, que unas Fuerzas Armadas que se llevan más del 30% del presupuesto general de la República, estas organizaciones, Policía, Fuerzas Armadas, Ministerio Público, para que solamente agarren a los de un cartel, pero que no se metan con el otro. ¿Qué es lo que está pasando? El ex jefe de la Policía Nacional y altos comisionados de la Policía Nacional, ahora que están fuera de la institución, están diciendo que el ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, y el viceministro de Seguridad, Armando Calidonio, actual alcalde de San Pedro Sula, eran parte de ese círculo ilícito que ha estado apoyando a los diferentes carteles que han venido trabajando en el Triángulo Norte y en el traslado de la droga desde Colombia, Venezuela, hasta Honduras y posteriormente trasladarla a Estados Unidos. Se supone que en este momento, esas son la opinión de muchos analistas que piensan que tanto el señor Óscar Álvarez tuvo que irse del país porque allá en Estados Unidos está precisamente dando información para los otros requerimientos fiscales que se puedan presentar, y él, así como los cachiros que han logrado algunas negociaciones en Estados Unidos y que se encuentra libre, el señor Denis Maradiaga, se encuentra libre. Yo creía que estaba preso, pero no. Y ahí debemos nosotros de analizar cómo trabaja la justicia norteamericana, don Arnulfo, porque fíjese que él estuvo trabajando 2 años para la DEA. Este señor Maradiaga, perteneciente a la organización agentes criminal, encubiertos. Agentes encubiertos, estuvo trabajando como espía, digamos, como un agente encubierto de la DEA, aún siendo narcotraficante. Estuvo trabajando 2 años después de que fue interceptado por parte de la DEA y por parte del FBI o tal vez de la CIA, porque como nosotros tampoco sabemos quiénes son los agentes de Estados Unidos que ya están en Honduras trabajando y dándole seguimiento a esta gran cantidad de casos de narcotráfico y corrupción, ellos fueron interceptados y empezaron y continuaron sus negociaciones de narcotráfico, y ellos estaban grabando junto con el político o el ministro o el alcalde con el cual hacían sus negociaciones, de tal manera que toda esa información ya la tiene Estados Unidos. Lo único que ellos juegan, los norteamericanos juegan así como en el ajedrez, es un juego de ajedrez político. Ellos van moviendo una pieza, luego mueven la otra, esperan cuál es la siguiente jugada de la otra parte y así van, de tal manera que no nos sacan todo de una sola vez. Ellos van poco a poco, de tal manera que
así podremos ver en el futuro, en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses. Recuerde que está pendiente la lista de publicación de la ley Magnitsky. Sí. Eso se va a hacer en febrero. Entonces, ahí también nos vamos a encontrar algunas sorpresas. De tal manera que yo creo que en los próximos días estaremos entonces esperando que se den nuevos requerimientos fiscales en el país y nuevas extradiciones por parte del Departamento de Justicia o de las Cortes de Estados Unidos. Sí, usted es indicado para explicarle a la gente que estos señores denominados los Rivera Madrigal, los cacheros, no tenían esa capacidad para ejecutar todas esas medidas estratégicas, como andar un dispositivo de grabación, andar un sistema de vídeos, de fotografías, sino que ya estas son de alta inteligencia. Y ¿sabe qué es lo terrible también? Porque en Estados Unidos el falso testimonio, cuando se da un falso testimonio ante una agencia federal o ante una corte, O ante un agente. O ante un agente, es un delito grave. Es el caso de Tony Hernández. Es un delito totalmente grave. Cuando Tony Hernández, el año pasado, inclusive hasta una conferencia de prensa hizo, ¿no? Que ya había ido a Estados Unidos, que ya había aclarado todo, que lo que había dicho el capitán Santos Rodríguez Orellana era totalmente falso. Entonces, y todos los estados de Honduras ya nos querellaron. Ya, hoy sí tenemos un problema. Luego pasa el tiempo, pasan unos meses, don Arnulfo, pasan los meses, destituyen el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, destituye a su capitán, que había denunciado con valor y gran gallardía que el hermano del presidente, Tony Hernández, era uno de los más grandes narcotraficantes desde el año 2004, es decir, ¿cuántos años ha estado traficando este hombre con drogas? 13 años. Es decir, en 13 años, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, la Policía Nacional, la Fuerza Armada no tenía conocimiento que Tony Hernández era uno de los más grandes narcotraficantes que tiene Honduras. Inclusive, la droga, los kilos de cocaína que se le entregaban a él en Honduras, tenía la identificación como TH. La marca Tony Hernández, TH. Hay algo más grave. En las naves de las Fuerzas Armadas, dice el capitán Rodríguez, se transportaba el producto. Recuerde que Tony Hernández es gran amigo, inclusive de la niñez, con el señor Samuel Reyes. ¿Y quién es Samuel Reyes? Era el ministro de Defensa en la época del señor Pepe Lobo, cuyo hijo también se encuentra preso en Estados Unidos y ya condenado a 24 años de prisión, tengo entendido, en las celdas de Estados Unidos, como un narcotraficante confeso. Entonces Samuel Reyes, amigo de todos los narcos de la zona, no solamente de los cacheros, de los valles y una gran cantidad de redes del narcotráfico. Entonces, Samuel Reyes era el ministro de Defensa y Tony Hernández era el que le solicitaba hacía los convenios o las negociaciones con Samuel Reyes, y Samuel Reyes está escondido. ¿Y es pariente de ellos? Es pariente. Primitos. Entonces, ¿cómo el presidente de la República ahora va a venir a decir que él no sabía nada? ¿Y usted cree que los gringos no saben quién es Juan Orlando Hernández? Lo que pasa es que están esperando el momento. Mire lo que le pasó al señor de Noriega allá en Panamá. Lo tuvieron hasta el tiempo que ellos quisieron. Y en el momento en que ellos ya no lo querían, porque les estaba haciendo daño a los gringos, ustedes lo vinieron a traer, se lo llevaron, intervinieron en Panamá. Yo espero que en Honduras no vaya a suceder eso y que seamos nosotros, los hondureños, quienes saquemos a esa mafia, a la Cosa Nostra, que en este momento está gobernando Honduras. La pregunta para el abogado Tomás Emilio Andrade, que está compareciendo en esta oportunidad en Maya Televisión, el noticiario Al Fin de la Noche, es sobre estos señalamientos, las menciones del exministro Óscar Álvarez y del viceministro que tuvo en ese entonces, el señor Armando Calidonio, que es el actual alcalde
de San Pedro Sula. Pero permítanos, nos vamos a detener en una pausa del noticiario desde la ciudad de San Pedro Sula y luego venimos para ampliar con nuestro invitado en los estudios de prensa de Maya Televisión. Honduras somos todos. 5 estrellas dentro de una franja blanca de paz, de alegría, de frescura y de bello cielo. Para contarte lo que siento yo por Honduras. Para ti, lo que yo siento por Honduras. Pinta de colores, Guanacio. Siento la vida crecer. Pinta de colores. Honduras se crece, Honduras se alegra cuando vives mi país. Yo soy de Honduras. Usted está viendo Maya TV, cobertura total. Somos para ti. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros todos los días. Los invitamos a que vean nuestros editoriales en la página mariofloresponce.com. Muchas gracias. Honduras somos todos. Usted está viendo Maya TV, cobertura total. La revista Vivir Mejor, con la licenciada Nora Alonso, con segmentos de belleza, moda, cocina, aeróbicos, salud, culturales, palabras que forman y fortalecen tu vida. Con invitados de calidad abordamos diferentes temas de actualidad de nuestra vida diaria, dando lo mejor en cada segmento. Tu cita todos los sábados de 11 a.m. La revista Vivir Mejor por Maya TV. Volvemos desde la ciudad de San Pedro Sula, el departamento de prensa de Maya Televisión, presentando su noticiario Al Fin de la Noche. Ahí en la pantalla está el WhatsApp para que usted pueda opinar, para que usted pueda manifestarse. Puede escribirnos al 99920594, es el WhatsApp, 99920594. Todas las presentaciones, todas las comparecencias del año 2018 y lo que va del año 2019, usted los puede ver entrando a nuestro canal de YouTube. Ponga Al Fin de la Noche Maya Televisión. Y oiga, qué extraordinario volver a ver y a escuchar cada una de las participaciones de nuestros invitados especiales, hombres y mujeres,
con diferentes temáticas. Hoy comparece el abogado Tomás Emilio Andrade. Este ciudadano activa en los movimientos de defensa de derechos humanos. Al mismo tiempo es pedagogo, docente y conoce perfectamente el análisis de la realidad nacional. Estamos haciendo una evaluación a los casos de corrupción en Honduras. Aunque alguien que no sepa puede decir que no, pero sí. El andamiaje de las Fuerzas Armadas, de los militares, tiene que ver y tienen que saber con esto de la red de diputados. El escándalo de la fe de ratas. ¿Recuerdan ustedes las publicaciones de la Gaceta con cambios desde el Congreso Nacional? La caja de la dama, la caja del hermano, y luego este escándalo llamado el arca abierta. A estos escándalos se suma la matriz inicial, que fue el escándalo del Seguro Social. En la fecha del 14 de enero, Honduras conmemora 31 años de un gran crimen que ocurrió en la colonia Florencia de San Pedro Sula en horas de la tarde. Fue asesinado el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en la zona norte, el profesor Miguel Ángel Pavón, y fue asesinado el profesor Moisés Landaverde. Ambos andaban juntos en un vehículo y fueron asesinados, y los sospechosos y los responsables fueron encontrados exactamente con uniforme perteneciente a las Fuerzas Armadas, porque antes la policía totalmente pertenecía a las Fuerzas Armadas, y tenemos que decirlo, siempre siguen completamente ligados. Bien, usted mencionó al señor Óscar Álvarez y al señor Armando Calidonio como parte de todos estos escándalos, abogado Tomás Emilio Andrade. Bueno, esas son las declaraciones que han dado los altos oficiales que han estado trabajando en la policía y algunos elementos de las Fuerzas Armadas que lastimosamente, por decir la verdad, han sido destituidos de forma ilegal por parte de la cúpula de las Fuerzas Armadas. En consecuencia, ¿qué es lo que procede entonces? Y otros asesinados. Y otros que han sido asesinados. Recuerden lo que le pasó al general Aristide González, ¿no? Al ingeniero Landaverde, ¿no? Es decir, a pesar de que son parte de las instituciones que luchan en contra del narcotráfico, del combate y persecución del delito, a pesar de eso, estos compatriotas han sido asesinados por hacer su trabajo. Es decir, ¿quiénes son entonces los que están dirigiendo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional? La conclusión es que son los malos, son los que están acompañando al crimen organizado, son los que están desviando la información y no le están presentando ante el Ministerio Público, que también es el llamado a que de oficio interpele al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y al Secretario de Seguridad, a fin de que le den la información de inteligencia que se tiene para presentar las acciones, y que no seamos nuevamente avergonzados por parte de Estados Unidos, que sean ellos los que nos vengan a traer a los hondureños narcotraficantes, porque los militares y la policía no hacen nada, ni el Ministerio Público. Entonces tienen que ser vergonzosamente los gringos los que nos vengan a traer los delincuentes, que nos vengan a traer aquí a los alcaldes, a los diputados, a los políticos en general, porque el Ministerio Público ya tiene compromiso con ellos, o son parte de la familia del presidente, o son parte de la organización delictiva de la cual son miembros muchos actuales políticos pertenecientes al Partido Nacional, y eso no puede ser. Próximamente viene una caravana, la primera caravana del año 2019. ¿Por qué se da este fenómeno, Arnulfo? La delincuencia, la pobreza, la corrupción
es lo que está sacando de forma introspectiva a la Desempleo, gente. corrupción, falta de esperanza, falta de oportunidades. Al ver que las instituciones no funcionan, cuando se sabe que usted vive en una colonia, un barrio pobre de Honduras, y la Mara tiene el control de esa zona, y la policía no hace nada. Cuando usted va a buscar trabajo y no encuentra, cuando usted sabe que no tiene que llevar comida a su casa porque nadie le da trabajo. Es decir, la desesperanza, la pobreza, inclusive el bajo nivel educativo de la población que no ha podido estudiar porque no ha tenido las condiciones para hacerlo. Eso ha ocasionado que se vayan organizando estas marchas y que vayan generando una crisis mayor para la política nacional del señor Juan Orlando Hernández. Fíjense que solamente en el año 2017 se presentaron 4.272 solicitudes de asilo político en México. Solamente el año pasado, de parte de hondureños. 4.272 solicitudes de asilo político. Los que presentaron. Lo que presentaron, hondureños, no está, sin mencionar a los salvadoreños, a los guatemaltecos, y que han acompañado, que se han ido uniendo. Los que no han solicitado nada y que viven y trabajan en México. Bueno, afortunadamente tenemos a un gran ser humano que llegó a ser presidente de México, que es el señor Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que ha abierto las puertas de México, y actualmente muchos ya tienen inclusive su carnet de trabajo y están haciendo espera a fin de que se logre en algún momento poder solicitar también asilo humanitario o político en los Estados Unidos. La primera caravana del año pasado salió el 13 de octubre. Esa caravana inicialmente tenía entendido yo que iban a ser de unas 200 personas, y el primer día había más de 2.000. Y cuando ya iban por Guatemala, ya esa caravana ya andaba por los 5.000. Y todo lo que tuvieron que pasar esa gente actualmente están en México, y algunos ya lograron pasar. Toda la política norteamericana referente al Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, el señor Trump dijo: esos presidentes de Honduras, nosotros les mandamos el pisto y se lo roban. Y le dijo al señor Juan Orlando Hernández también que él era parte de ese sistema de corrupción también. Por eso es bien complicado cuando piensa y analiza las políticas las políticas norteamericanas, y luego salen con otras cosas. Uno se pregunta qué es lo que está pasando. Por un lado están felicitando la señora Fulton, que es la encargada de negocios en la Embajada de Estados Unidos, la teniente coronel Fulton. Le dijo al señor Juan Orlando Hernández que era un gobierno maravilloso el que tenía, que estaba trabajando en combate contra la pobreza, que era un gran trabajo que estaban haciendo en el combate con el narcotráfico y todo el asunto. Pero después vienen y le capturan a su hermano. Es decir, ¿qué es lo que viene de Estados Unidos? Bueno, ellos van a hacer lo que les convenga, ¿va? Sin pensar en el pueblo hondureño, porque a los gringos nunca les hemos interesado. Eso tenemos que tener claro, ¿no? Que aquí nos han utilizado de basurero para entrenar tropas para ir a pelear contra los nicaragüenses o contra los salvadoreños, o entrenando guerrillas de ultraderecha y paramilitares para ir a pelear allá en contra de nuestros hermanos de Nicaragua en la década de los 80s, 70s, 80s, y eso es lo que ha hecho Estados Unidos. Traernos la basura para acá, entrenar militares, apoyar a sus empresas norteamericanas y hacer lo que más les convenga. Pero de que Estados Unidos le va a interesar Honduras o Centroamérica o los países tercermundistas, eso no es cierto. En este caso del señor Juan Orlando Hernández, ¿usted lo ve fuera? Mire, con tantos líos que tiene este caballero, su hermana implicada en actos de corrupción, la difunta, o supuestamente difunta, Hilda Hernández, el hermano preso en Estados Unidos, el cuñado
con problemas del caso Pandora, acusado por fraude y malversación de caudales públicos y asociación ilícita también, pero al final, para que ellos estuvieran gozando ahora de libertad, pues les quitaron la asociación ilícita, porque realmente era una asociación ilícita. Establece los requisitos conforme al Código Penal de una estructura formada para delinquir. En consecuencia, el delito de asociación ilícita era aplicable para ellos. Lo que pasa es que el juez o la jueza les sustrajo el delito, se los quita del requerimiento fiscal presentado para que puedan en la siguiente audiencia inicial lograr la libertad a través de medidas cautelares. Entonces, la pregunta, si Juan Orlando, si el señor que usurpa el poder en este momento, Juan Hernández, logra terminar los 4 años, yo lo veo bien difícil, pero complicado, muy complicado para este señor, y es más, yo en lo particular creo que ni siquiera va a terminar este año. Ni siquiera va a terminar este año. Demasiadas implicaciones. Es decir, aquí no es que el río suena, aquí es que las turuncas ya vienen en el río, ya es insostenible. Van a romper la represa, las piedras que trae el río. No es que suena, es que es galopante. Él le decía huracán a Mel Zelaya. Yo diría que Mel Zelaya se queda chiquito a la par de él. Es decir, la situación en que se encuentra este señor con tantos casos de corrupción, donde su propia familia, su hermana, su cuñado, su yerno, sus amigos más cercanos, todos involucrados en actos delictivos, actos ligados a la corrupción, narcotráfico, lavado de activos, fraude electoral, golpes de Estado. Es decir, este hombre está totalmente muy sucio, está totalmente sucio, y no es posible que un delincuente de la calaña de Juan Orlando Hernández esté gobernando el país en este momento. Bien, de todos estos casos de corrupción, usted pudo conocer y debe recordar cómo se trató el caso de la red de los diputados, que fue el primer escándalo. Aquella señora diputada de Atlántida, Audelia Rodríguez, sí. El señor Cruz Asensio. Luego pasó de Fe de Rata, donde fueron 12 funcionarios, Tomás Zambrano y el señor Román Villeda. Entró el caso de la dama, la esposa de la caja chica de la dama. Sí. Y pasan otros 2 casos, la caja del hermano, Tony Hernández, y del arca abierta. Lo que le quiero plantear es que el único caso que es diferente y que marca la diferencia, y quiero que usted nos dé explicación, es la caja de la dama, que a Porfirio Lobo Sosa lo desmantelan, lo exhiben y lo siguen, como en día, tratando con una hazaña. Si quien está en el poder es el partido de él, quien está en el poder de Tegucigalpa son los pupilos, son los alumnos de él. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, recuerde que existe la MAXI. La MAXI es una institución de apoyo al Ministerio Público, y hay otras organizaciones que también están detrás de la MAXI. Hay organizaciones como la Coalición contra la Impunidad, por ejemplo, que es una organización que está permanentemente vigilando y supervisando algunas labores que hacen la MAXI. Nos reunimos nosotros con el señor fiscal que está manejando la oficina de apoyo a la MAXI. Nos reunimos con otros fiscales para darle seguimiento. Entonces, de alguna manera se crea esa presión. En el caso de estos requerimientos fiscales presentados en contra de diputados, de la primera dama, Rosa Elena, ministros, empresarios, han estado también grupos de derechos humanos, grupos de la sociedad civil organizada, no esa sociedad civil que dice que nos representa, porque también eso no es cierto. Hay ciertas organizaciones que son pro gobierno y hay que tenerle mucho cuidado. Yo hablo de la Coalición contra la Impunidad, hablo de
la convergencia contra el continuismo, hablo de la Acción Ciudadana contra la Dictadura, que son organizaciones que están trabajando y haciendo su trabajo con el pueblo a fin de ir concientizando y generando un debate a fin de que la gente salga a protestar, salga a las calles a exigir su derecho, a exigir el restablecimiento del orden constitucional y el respeto a la institucionalidad y al Estado de Derecho. Eso es lo que nosotros queremos, el retorno de Honduras al concierto de naciones democráticas, porque en este momento Honduras está cooptado por una red de mafiosos, narcotraficantes, corruptos, que son los que manejan los tres poderes del Estado. Hay ahora una nueva denuncia, no sé, don Arnulfo, si usted la ha escuchado, donde se está involucrando al mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia, que también ha sido parte del esquema, de la estrategia de los grupos de poder para negociar ciertos casos, porque hay algunos acá que dicen, bueno, sí, me van a presentar un requerimiento fiscal, pero a lo mejor voy a estar unos 3 o 4 días ahí, luego salgo, porque todo es negociado. Es decir, yo he sido fiscal del Ministerio Público, y uno conoce muchas cosas, cómo se maneja el Poder Judicial, las instituciones operativas de justicia. Mire, cuando un fiscal, por ejemplo, está obligado a presentar un requerimiento fiscal, pero no quiere mucho hacerlo, entonces es fácil, presenta siempre el requerimiento fiscal, pero con debilidades, con vicios, no bien sustentado, de tal manera que cuando ese requerimiento fiscal llega ante el juez, ante la judicatura, entonces viene el juez, la defensa analiza y sabe por dónde irse para poder limitar las consecuencias que pueda tener esa acusación presentada. De tal manera que muchas veces nos alegramos porque se presentó un requerimiento fiscal contra determinado funcionario público, pero tanto el fiscal que lo está presentando como el juez que lo va a resolver ya sabe que todo va a salir al final. El caso del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla. Bueno, imagínense, flojo a la acusación. Imagínense lo que ha pasado con ese montón de delincuentes, colegas, desafortunadamente, ¿verdad? Colegas míos, así como en el colegio de abogados, y por eso estamos tan mal aquí en el gremio de abogados, porque la menor parte de abogados son mal vistos, ¿no? Porque son corruptos, delincuentes, aunque yo conozco muy buenos abogados, honestos, transparentes, que luchan por la justicia, pero ese es el problema cuando estudiamos derecho para hacernos ricos. Pensamos que ser abogado es una carrera que nos va a hacer ricos, famosos y millonarios, y eso no es así. Yo en mi caso personal le puedo decir que estudié derecho porque soy un apasionado de la justicia. Y también soy docente egresado de la Universidad Nacional de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán. He estudiado porque me gusta, porque tengo un gran interés de formar parte y de devolverle al pueblo hondureño la beca que me dio para convertirme en profesor y abogado. Y todavía estoy pagando esa deuda, todavía me considero que estoy pagando esa deuda. Yo pagaba 50 lempiras, don Arnulfo, por cada semestre en la Universidad Nacional, y eso fue lo que me hizo convertirme en abogado y un hombre de bien para mi país y para mi pueblo. Y yo esa deuda todavía la sigo pagando a mi pueblo, que fue el que me educó, porque de si no haber sido por la Universidad Nacional, que se sustenta con los impuestos de mi pueblo, yo nunca hubiera tenido la posibilidad de convertirme en un profesional universitario. De tal manera que yo asumo mi responsabilidad y mi compromiso y continúo pagando esta deuda que tengo con mi pueblo. Abogado Tomás Emilio Andrade, yo le pregunté a usted que se nota que ha habido como un ensañamiento contra la esposa del expresidente Porfirio Lobo Sosa, que no ha sido tratado el caso como se le ha dado como guante blanco a los demás. ¿Por qué? Usted ha escuchado hablar, don Arnulfo, sobre la caja china. Como una venganza. La caja china. Mire, sí. Detrás del gobierno de Juan Orlando existe todo un sinnúmero de asesores en comunicación, en estrategia política. Entonces son casos que los lanzan así y cuando hay que sacrificar a alguien, lo sacrifican. Por eso el señor Pepe Lobo habló sobre los 5 jinetes, recuerda,
que fueron los que se organizaron. Los 5 jinetes del Apocalipsis. Fueron los que se organizaron en Casa Presidencial y ahí dijeron, vamos a entregar a este, vamos a entregar a esta, pero ellos saben que algunos son intocables. De tal manera que una de las, no porque sea inocente, ¿verdad?, que está ahí. No, es decir, ella fue objeto de investigación por parte del Consejo Nacional Anticorrupción. Se hablaron de lo que los zapatitos de los niños eran contratos sobrevalorados, lo que decía que entregaba, que se hacían en Santa Bárbara. Luego, otros negocios que tenía la señora junto con con su secretario, que es el que está preso, tengo entendido, también. Entonces, de que la señora se vio involucrada en actos de corrupción, ese es un hecho. Ahora, de que no se ha procedido en contra de otros, esa es otra cosa. Pero los requerimientos fiscales van a continuar. El mismo Pepe Lobo le dijo a Juan Orlando de que no iba a ser la única dama en Honduras que iba a conocer los centros de reclusión para mujeres, que también iban a haber otras damas. Yo creo que se está refiriendo a la actual primera dama de la nación, porque Ana. También, doña Ana, porque también a ella se le están siguiendo algunas investigaciones por la cantidad de bienes, por la cantidad de negocios, tengo entendido que también es notaria, abogada y notaria. La verdad que los abogados que son nacionalistas los hacen notarios inmediatamente para que vayan a hacer negocios con el Estado. Ella es notaria, aunque no se haya sido una abogada de los juzgados operativa, pero es notaria y también ha hecho también negocios con su notaría, con contratos del mismo gobierno de la República, con propiedades fuera de Honduras. Ella dice que los ha hecho vendiendo, no sé, Avon, creo entendido, ¿no? Avon, lo cual es totalmente ridículo, es algo absurdo, es algo terrible y vergonzoso para nosotros los hondureños, tener primeras damas que digan que han comprado sus grandes mansiones y que andan de viajes por todo el mundo a través de productos Avon. Y valga la publicidad, ¿eh? Pero es necesario decirla porque es que ella fue la que dijo eso, en el tapete. Lo cual es ridículo, ¿no? Más bien me parece algo vergonzoso. El abogado Tomás Emilio Andrade en el noticiario Al Fin de la Noche de la ciudad de San Pedro Sula. Solamente recordarle a los padres de familia en San Pedro Sula que el Instituto Semioficial 1 de diciembre tiene una promoción para que los niños y niñas puedan estudiar el tercer ciclo de educación, 7º, 8º y 9º, y también el bachillerato en Ciencias y Humanidades con especialización en locución y publicidad con la categoría de diplomado, y el de informática o computación también en diplomado en el mero centro de San Pedro Sula. Y consiste en que usted paga lo que pueda. Así es que el cupo es completamente limitado. Aviso para los estudiantes y a los padres de familia en Chamelecón, la zona del Carmen, la Satélite, la gente de la Ribera Hernández, Zapotal, Armenta, también en la montaña El Merendón, la zona amplia de Cofradía con todas esas colonias, por supuesto que los demás barrios, las demás colonias. El colegio 1 de diciembre está 2 cuadras arriba del Parque Central de San Pedro Sula. Este es para jornadas de lunes a viernes, para jóvenes que van a 7º, 8º y 9º grado, y para los que van a bachillerato. Los que van a distancia, allí mismo funciona el fin de semana el Instituto Ramón Amaya Amador, el INRA 2019, para que ustedes también puedan matricularse, los adultos, los que trabajan, obreros, campesinos, profesionales, que no pueden estudiar ni en la noche, porque ya no hay de noche, hombre. El ENTAI y el Reyes, que estaban habilitados, hay dificultades y hay cuestionamientos porque están cerrando esa área tan importante, deberían de dejar algo, hombre. Pero bueno, ahí está el bachillerato por madurez y el bachillerato a distancia que va a sustituir al área nocturna. El Amaya Amador tiene la matrícula en esos grados, 7º, 8º y 9º, y 5 BTP, y el BCH, Bachillerato en Ciencias y Humanidades, para estudiar el fin de semana, en el Instituto Semioficial 1 de diciembre y el Instituto Ramón Amaya Amador. Y quienes quieran estudiar un área como locución, periodismo, computación, inglés,
El sábado están los diplomados. Comuníquense allí en esos colegios, 2 cuadras arriba de la Municipalidad de San Pedro Sula, 2 cuadras arriba, si ustedes conocen el Parque Central, frente a donde funcionó el legendario Cine Tropicana. Al fin de la noche, el noticiario desde la ciudad de San Pedro Sula. Muchas gracias por su acompañamiento. Es una gran satisfacción el que ustedes respalden, apoyen, caloricen esta emisión a través de Maya Televisión a nivel nacional. Comparece el abogado Tomás Emilio Andrade. Los casos de corrupción en Honduras. Declaró la criminóloga Arabesca Sánchez que vienen 6 extradiciones en el primer trimestre del año 2019. Por un lado, estoy viendo aquí los periódicos, tanto de Tegucigalpa como de San Pedro Sula. Vea el titular del País: 8 muertos en 2 masacres. En menos de 15 días, 6 masacres. Abogado Andrade. Bueno, es terrible, y uno a veces se pone a pensar, ¿será que esto es planificado? ¿Qué es lo que está pasando en el país? La criminalidad es incontrolable. Tenemos una tasa de seguridad donde vemos que entran y tienen gran cantidad de millones de lempiras que pagamos los hondureños para garantizar los recursos que puedan mantener esos militares, esas policías en la calle, pero no vemos ningún tipo de respuesta positiva para el pueblo hondureño. Lo mismo, ¿no? Todo nos conlleva a pensar que es parte del sistema de corrupción, de impunidad, de mediocridad con que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional combaten el delito. Pero hay otra cosa, licenciado Arnulfo, es el tema de la prevención. Un país que tiene hambre, un país donde el narcotráfico es la noticia del día, donde las extradiciones son la noticia del día, donde las caravanas son la noticia del día, donde los asesinatos en serie son las noticias del día, vemos así como no vemos todavía la luz al final del túnel. Y ese es el gran problema. Mientras no cambiemos el sistema político, económico y social que en este momento tiene cooptada la sociedad hondureña, mientras tengamos dirigentes políticos, presidentes, ministros, diputados, delincuentes, asesinos, narcotraficantes, no vamos a poder salir adelante. Y las masacres van a continuar. Otra de las cosas terribles que está pasando en Honduras es que en los centros penales ya no cabe nadie. El Pozo, por ejemplo, fue construido para una población penitenciaria de 1.350 reos y en este momento, ¿sabe cuántos tiene? Tiene 1.850 privados de libertad, de los cuales son violentados también sus derechos humanos. Es decir, ya no tenemos ni siquiera espacio en las cárceles, porque el problema no es tener más centros penales, el problema es cómo evitar que no llegue más gente a esos centros penales. Y eso usted solamente lo va a hacer generando trabajo, generando políticas sanas y a favor de los pobres, generando salarios justos. A mí me da vergüenza lo que se negoció, por ejemplo, ahorita con el salario mínimo, es una pena, ¿eh? Si el aumento que se les dieron a estos señores sindicalistas que tienen 20, 30 años de ser dirigentes sindicales, negociar un 7, 8%. 4.7. Y al 4.7, pero tengo entendido no llegó que a 8. no llegó a 8, imagínense.
Es decir, y luego lo aumentaron a la tasa del Seguro Social. Ahora el 5%. El 5% da pena, da vergüenza. Y negociaron por adelantado contra la ley para el 2000. Son delincuentes. 20. Mire, es increíble cómo un señor ahí que se llama Daniel Durón, que fue implicado en el caso del Seguro Social, ahí está el director del RAP representando a los trabajadores. Es algo penoso, vergonzoso. Es decir, aquí tenemos que hacer una reingeniería en todo, no solamente en los partidos políticos, sino también en las organizaciones sociales que supuestamente representan a la sociedad civil. No es posible que delincuentes también estén dirigiendo las organizaciones de obreros, de campesinos, de patronatos. Están cooptados. Es decir, tenemos organizaciones aquí supuestamente de la sociedad civil, pero que son pro gobierno, son también delincuentes quienes las manejan. Eso no puede suceder. Es decir, aquí tenemos que hacer un verdadero cambio, una revolución social, una revolución política y una revolución económica. No podemos continuar con los delincuentes que actualmente gobiernan el país. Aseveraciones de esta comparecencia de parte del abogado Tomás Emilio Andrade. Las Fuerzas Armadas deben ser intervenidas, porque ¿cómo es posible que tanta corrupción, tanto narcotráfico, tanto crimen y tanto criminal, ellos perfectamente deben de saberlo? Da vergüenza que ningún extraditable tenía requerimiento fiscal en Honduras. Hay organizaciones de la sociedad civil que son pro gobierno y hay otra manifestación. Óscar Álvarez y Armando Calidonio eran parte de la estructura sospechosa en todos estos actos irregulares en el país. Y luego pues se está esperanzando el abogado Tomás Emilio Andrade en las menciones que aparecerán en el mes de febrero en la denominada Ley Magnitsky. Esta situación es bastante esperanzadora para saber quiénes van a ser denunciados y quiénes serán llevados. Los casos de corrupción en Honduras, desde el noticiario Al Fin de la Noche por Maya Televisión. Esto ha sido producido en la sala de prensa en la ciudad de San Pedro Sula. Hasta pronto. Al Fin de la Noche, con el periodista Arnulfo Aguilar. La comparecencia, el análisis y las noticias desde la costa norte de Honduras por Maya Televisión, el canal con mayor cobertura. Hasta la próxima emisión.